Bueno, en el vídeo anterior veíamos un ejemplo de fuerza electromotriz inducida cuando cambiaba el flujo que atravesaba una espira porque cambiaba uno de los tres parámetros que definen el flujo. En este caso, lo que cambiaba era el campo magnético. Al acercar este supuesto imán, el campo magnético aumentaba de 0,09 teslas a 0,11 teslas. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el que lo que cambia va a ser la superficie. Mirad, tenemos un ejercicio que dice: una espira cuadrada de una vuelta tiene una superficie de 86 centímetros cuadrados. Está inmersa en un campo magnético uniforme de 25 militeslas, perpendicular al plano de la espira. La espira se deforma uniformemente en una circunferencia durante 3,5 segundos. ¿Qué fuerza electromotriz inducida se induce en la espira en ese tiempo? Vamos a dibujar la situación. Tenemos una espira cuadrada, dice, que encierra una superficie de 86 centímetros cuadrados. La superficie es 86 centímetros cuadrados. Y está inmersa en un campo magnético de 25 militeslas perpendicular al plano de la superficie. Si la superficie está aquí en el papel, el campo magnético la está atravesando de lleno, perpendicularmente a esa superficie. Este sería el vector campo magnético, B. Es decir, que si os fijáis, el campo magnético es paralelo al vector normal, ¿vale? Y dice que la espira se deforma uniformemente en una circunferencia durante 3,5 segundos. Es decir, que en 3,5 segundos esta espira se va deformando y pasa de ser cuadrada a ser una espira circular. En esa espira circular seguirá pasando el campo magnético y ese campo magnético seguirá siendo el mismo y además seguirá siendo paralelo al vector normal. Pero claro, la superficie encerrada aquí no es la misma que la superficie encerrada aquí. Y como el flujo magnético lo definimos como producto escalar de B por S, B por S por el coseno del ángulo que forman, el ángulo que forman B y el vector normal va a ser siempre el mismo, el campo que la atraviesa va a ser siempre el mismo, pero la superficie va a cambiar. Y como cambia la superficie, pues cambiará el flujo. Y como cambia el flujo, se producirá una fuerza electromotriz inducida, que según la ley de Faraday será la opuesta a la razón del cambio entre el flujo y el tiempo. Como cambia la superficie, cambia el flujo, y como cambia el flujo, hay una FEM inducida. Aquí se va a producir una corriente inducida. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Mirad, esta espira cuadrada tiene una superficie de 86 centímetros cuadrados y la superficie de un cuadrado es lado cuadrado. Luego podemos sacar el valor de uno de estos lados. El lado será la raíz de 86. Es decir, que el lado será 9,27 centímetros. Bueno, pues ¿cuál es el perímetro? ¿Cuánto tenemos de cable para hacer esta espira cuadrada? ¿Cuál es el perímetro? El perímetro sería 4 veces el lado, es decir, 4 veces esto. 37,1 centímetros. Bueno, pues ahora este perímetro se va a ir deformando hasta hacer una espira circular. Pero claro, el perímetro tiene que ser el mismo. Luego, esos 37 centímetros que tenemos de perímetro van a formar esta espira circular. 37,1 centímetros. El perímetro de una circunferencia es 2πr. Luego podemos sacar el radio. Será 37,1 entre 2pi. Es decir, que el radio de esa circunferencia será 5,904 centímetros. Y como tenemos el radio, podemos sacar ahora la superficie de esta circunferencia. La superficie de un círculo, no de una circunferencia, la superficie de un círculo será pi r cuadrado. Pi por 5,904 al cuadrado. Y esto me queda una superficie de 0, me quedarían 109
109,5 centímetros cuadrados, lo voy a poner aquí, 109,5 centímetros cuadrados, que pasado a metros sería 0,0109 metros cuadrados. Es decir, que tengo, fijaros, una superficie inicial de 86 centímetros, que sería 0,000, perdón, dividido entre 10.000, 86 metros cuadrados. Y esa superficie se va a deformar y va a acabar siendo una superficie final de 0,0109 metros cuadrados. Vuelvo a repetir lo que había dicho al principio. Como la superficie cambia, al cambiar la superficie cambia el flujo. Y al cambiar el flujo se producirá una fuerza electromotriz inducida. Vamos a calcular el flujo final. El flujo magnético final será el campo por la superficie final por el coseno de alfa. Alfa es el ángulo que forman B y el vector n. Como es 0 grados, el coseno de 0 es 1. Es decir, que esto será el campo, que es 25 militeslas, 25 por 10 a la menos 3, por la superficie final, 0,0109. 0,0109 metros cuadrados. Y esto me quedará un flujo final de 2,74 por 10 a la menos 4 Webers. Vamos a calcular el flujo inicial, el flujo magnético inicial, el que había cuando la espira era cuadrada. Será el campo por la superficie inicial por el coseno del ángulo. Como el ángulo sigue siendo el mismo, 0, el coseno de 0 es 1, el campo era 25 militeslas y la superficie cuando esto era un cuadrado eran 0,0086. Es decir, que el flujo magnético que atravesaba esta espira era 2,15 por 10 a la menos 4 Webers. Vuelvo a repetir el concepto de fuerza electromotriz inducida. Como tenemos una espira cuadrada que se va deformando y va pasando a ser una espira circular, la superficie que atraviesa ese campo va a cambiar. Pasa de ser esta superficie a ser esta otra superficie. Como cambia la superficie, cambia el flujo que la atraviesa. La superficie está aumentando, luego el flujo magnético está aumentando. Y al cambiar el flujo se produce una corriente inducida. Vamos a ver cuál es el voltaje, la fuerza electromotriz inducida que se genera en esta espira. Según la ley de Faraday será, como hemos dicho, la opuesta a la razón del cambio, es decir, flujo final, flujo magnético final, menos flujo magnético inicial entre tiempo. Es decir, flujo magnético final 2,74 por 10 a la menos 4 menos el inicial 2,15 por 10 a la menos 4 entre el tiempo que dice que ha sido 3,5 segundos. Perdón, aquí se me ha olvidado el signo negativo, ley de Faraday. La FEM inducida es la opuesta, signo negativo. La opuesta a la razón del cambio. Aquí hay un signo negativo, entre 3,5 segundos. Esto me va a dar un valor positivo, pero luego tiene que cambiar el signo. Es decir, que la FEM inducida va a ser negativa. Me acaba quedando menos 1,69 por 10 a la menos 5 voltios. Fijaros, hemos hecho en el vídeo anterior un ejemplo en el que lo que cambiaba en el vídeo anterior era el campo magnético. Ahora hemos hecho un ejemplo en el que lo que cambia es la superficie. En el vídeo, en este mismo vídeo lo voy a hacer. Ahora voy a hacer un ejemplo en el que lo que cambia es el ángulo, ¿vale? Vamos a hacer ese otro ejemplo que estaría aquí. Dice, una bobina de 12 vueltas encierra una superficie de 25 centímetros cuadrados y está inmersa en un campo magnético constante de 0,15 teslas. Inicialmente, el vector normal a la bobina forma 30 grados con la dirección del campo. La bobina comienza a rotar uniformemente y tras 0,17 segundos su vector normal forma 45 grados con el campo.
calcula la Fm inducida en la bobina en este tiempo. Vamos a ver si le damos forma a este enunciado. Una bobina no me dice si es circular, si es cuadrada. Me da igual porque lo que me dice ya directamente es la superficie. No voy a tener que calcularla yo, sino que ya me la está dando. Vamos a dibujar una bobina circular. Una bobina circular sería un círculo, ahora está pegado al plano, ¿vale? Su vector normal iría hacia arriba. Es decir, que sería una bobina pegada aquí y el vector normal iría hacia arriba, ¿vale? Y dice que en el instante inicial hay un campo magnético de 0,15 teslas que forma un ángulo de 30 grados con el vector normal. Es decir, que el campo al inicio le está atravesando así. Este es el campo magnético y este ángulo son 30 grados. Y dice que la bobina comienza a rotar. Es decir, imaginaros que aquí tenemos un eje transversal y le hacemos girar. ¿Qué va a pasar? Que la bobina va a ir girando. Esta bobina que está ahora aplanada va a ir haciendo esto. Va a ir girando. Y claro, al ir girando, este ángulo va a ir cambiando. Dice que pasado 0,17 segundos, ahora la bobina... La voy a dibujar mal, ahora la intento dibujar en otro plano y no me va a salir, pero bueno. La voy a dibujar como si estuviera en el mismo plano. Vector normal. Vector normal. El caso es que ahora la bobina forma un ángulo de 45 grados. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? El dibujo está mal, Os lo tendríais que imaginar que esto va girando y este ángulo va cambiando de otra manera. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Lo que ha cambiado es el ángulo. Y como cambia el ángulo, va a cambiar el flujo, porque el flujo magnético es el producto escalar de B por S. Es decir, que es B por S por el coseno del ángulo que forman. El campo siempre va a ser el mismo, 0,15 teslas. La superficie siempre va a ser la misma. 25 centímetros cuadrados no, ojo, porque la bobina tiene 12 vueltas y cada vuelta tiene 25 centímetros cuadrados. O sea que será 12 por 25, ¿vale? La superficie siempre va a ser la misma y lo que va a cambiar va a ser el ángulo que forman estos dos vectores, el campo magnético y el vector perpendicular. Entonces, voy a poner aquí primero la superficie. 12 por 25. 12 por 25, cogemos la calculadora. Bueno, sería 300, ¿no? 300, efectivamente. 300 centímetros cuadrados, que si lo dividimos entre 10.000 para pasarlo a metros cuadrados, y luego con la calculadora, porque no quiero equivocarme, 0,03 metros cuadrados. La superficie es 0,03 metros cuadrados y el campo es 0,15 teslas. Entonces, el flujo magnético final será campo por superficie por coseno de 45. Es decir, que será 0,03 por 0,15 por el coseno de 45. Nos aseguramos de que la calculadora esté en deg, con la letra D, en grados sexagesimales y no en radianes, y me va a quedar coseno de 45 por 0,03 por 0,15, 3,18 por 10 a la menos 3. 3,18 por 10 a la menos 3 Webers. Y el flujo inicial, el flujo magnético inicial, será la superficie 0,03 metros cuadrados por el campo 0,15 por el coseno de 30. Vamos a ver, coseno de 30 por 0,03 por 0,15. 3,9 por 10 a la menos 3. 3,9 por 10 a la menos 3 Webers. Bueno, pues, ¿cuánto será entonces la fuerza electromotriz inducida? La opuesta al cambio en el flujo con respecto del tiempo. Menos flujo final, menos flujo inicial, flujo magnético inicial, entre tiempo.
menos flujo final, 3,18 por 10 a la menos 3, menos flujo inicial, 3,9 por 10 a la menos 3, entre tiempo 0,17 segundos. Luego la FEM inducida, la fuerza electromotriz inducida, sería entre 0,17, 4,22 por 10 a la menos 3 voltios. Y así hemos terminado con los 3 parámetros que pueden cambiar el flujo y al cambiar el flujo provocar una FEM inducida. Hicimos un ejemplo en el que cambiaba el campo, otro en el que cambia la superficie y ahora otro en el que cambia el ángulo.